Un muy feliz domingo para todos. Hoy es el quinto domingo del tiempo pascual y la iglesia, la liturgia de la iglesia nos sitúa en el día de hoy el Evangelio según San Juan, en el que el Señor le dice a sus apóstoles: no tengan miedo, no se turbe su corazón. Crean en Dios, el Padre, y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo me voy a prepararles un lugar. Y cuando haya preparado ese lugar, volveré y lo llevaré conmigo, para que allí donde yo estoy, estén también ustedes. Voy a quedarme con esa parte del Evangelio porque es importante hablar y tratar de dilucidar un poco la verdad sobre la vida después de la muerte, o lo que ocurre después de la muerte. Sabemos que muchos simplemente dicen que acabada esta vida terrena, no queda más para el ser humano. Vamos a la luz del Evangelio a descubrir lo que el Señor verdaderamente nos dice acerca de ese momento de la muerte y lo que hay después de ella. Sabemos también que dentro de las distintas denominaciones que profesan el nombre de Jesús hay muchas contradicciones entre ellos. Algunas piensan que después de la muerte el ser humano entra en un letargo, entra en un momento en el que queda en un estado de inconsciencia, que luego el último día, el día de la resurrección de la carne, ese será el día en que la ciudad santa bajará del cielo y haremos vida acá en la tierra, resucitando ese día las personas que hayan muerto y hayan profesado y vivido en la fe en Cristo. Vamos a mirar realmente qué dicen las Escrituras y cuál es la doctrina que la Iglesia, columna y base de la verdad, ha enseñado a lo largo de los tiempos sobre esta fase crucial de la vida de los seres humanos. Vamos a empezar poniendo, por ejemplo, lo que ocurrió con el mismo Cristo. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús, el día de su muerte, estando en la cruz, de hecho, le dice al ladrón que está a su lado, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos han tratado de tergiversar este texto diciendo que lo que Jesús en ese momento decía era: yo te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, para justificar su tesis. Pero Jesús dice: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó con Jesús después de haber muerto? ¿Dónde estuvo? Es la gran pregunta. ¿Qué pasó con su alma? Su cuerpo sabemos que fue sepultado. ¿Qué pasó con su alma? Sobre su alma, en el día en que Jesús muere y antes de la resurrección, nos ofrecen algunas pistas, dos textos por lo menos, ¿no? Uno, el que está tomado de la carta del apóstol San Pablo, en la cual, que se la dirige a los Efesios, en la cual en el capítulo 4 el apóstol San Pablo dice que aquel que subió y que llevó consigo a los cautivos a las alturas fue el mismo que bajó a las profundidades más internas de las regiones de la tierra. Dice: el mismo que subió fue el mismo que bajó. Ese que subió a las alturas y en la cual desde allá dotó a los hombres de dones y hizo todo en todos, dice el apóstol San Pablo. Pero fíjense que está hablando que descendió a las profundidades más interiores de las regiones de la tierra. Eso es lo que los hebreos llamaban el Sheol y lo que los griegos llaman el Hades, el lugar al cual descendían los muertos, el alma de los muertos. Tenemos que el apóstol San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 19, da una explicación más completa de esto. Él nos dice que Jesús bajó allá al Hades, bajó allá a las profundidades, para allí predicar la buena noticia a los que se encontraban, dice claramente, a los espíritus que se encontraban allí presos en esas regiones. Y esos espíritus, dice Pedro, que eran
los de aquellos rebeldes que en la época del diluvio habían transgredido. O sea, está hablando que desde allí la humanidad, al morir, quedaba en esas regiones profundas de la tierra, de los abismos, lo que conocemos como el Sheol o el Hades. Por eso nosotros en el credo que rezamos todos los domingos, que profesamos todos los domingos, construido de lo que los mismos apóstoles dejaron sentado y lo que se estableció en el Concilio de Nicea en el año 325, decimos que creemos en que Jesucristo descendió al Hades, descendió a los infiernos y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Pero creemos que Jesús descendió a esas profundidades para, como dice San Pablo, llevar a los cautivos hacia las alturas. Y por supuesto, abrir de allí, como ahora nos dice hoy el Evangelio, que habrá muchas moradas en la casa del Padre y Él prepara esas moradas para que sus apóstoles y los que con ellos han profesado esta fe en Cristo puedan gozar de esas moradas. San Pablo de hecho nos dice también que terminada nuestra vida aquí en la tierra y acabada esta morada corruptible, terrenal que tenemos una morada incorruptible, una morada eterna, una morada celestial preparada por el mismo Jesús. Entonces, esa sería la primera parte, lo que ocurre con Jesús. Vemos incluso que Jesús, después de esto que se nos narra por parte de Pedro y del mismo apóstol Pablo, en el sentido que descendió al Hades para predicar ahí el Evangelio, tenemos que precisamente el Evangelio, como dice la carta a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en su capítulo primero, en el versículo 10 en adelante, se nos dice ahí algo muy importante, que Jesús venció la muerte y que con su muerte hizo irradiar la luz, la vida y la incorruptibilidad y la inmortalidad. Dice que lo hizo irradiar esa inmortalidad por el Evangelio. O sea, el Evangelio de Cristo cambia las condiciones y nos da este espacio de inmortalidad. Eso es lo que el apóstol San Pablo nos dice. Por eso el estado de los muertos, podríamos decir así, antes de la crucifixión y resurrección de Cristo y antes de la prédica del Evangelio, no es el mismo de hoy, porque sabemos que incluso fue a predicarles el Evangelio allá a las regiones estas más profundas donde se encontraban estos espíritus cautivos que llevó luego consigo a las alturas. Entonces vemos cómo esa gran realidad de la muerte, entendida esta como la separación del alma y del cuerpo, no es como a veces se nos pinta, que simplemente el alma pareciera que entra en el cuerpo se corrompe y el alma entra en un estado de letargo, cuando el mismo Eclesiastés nos decía con toda claridad, en el Eclesiastés 12, se nos dice cómo el hombre al morir vuelve al polvo su cuerpo, pero su alma vuelve a Dios quien la dio. Y efectivamente el alma vuelve a Dios quien la dio. Miramos cómo Jesús efectivamente resucita y de esto hay un salmo muy bonito, el Salmo 15 o 16, dependiendo si es el canon hebreo o el canon griego. En este salmo vemos cómo se nos dice, pareciera por boca de David, pero que está referido a Cristo. Incluso este salmo es tomado por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Vemos cómo en los versículos 32 el apóstol Lucas nos dice que, citando este salmo, que el Señor pide en este salmo que lo prefiguraba, dice: no me entregarás a la muerte. Dice claramente, no dejarás mi alma en el Hades para siempre, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Es decir, el alma no quedaría perennemente en el Hades y el cuerpo no quedaría en la corrupción, en la corruptibilidad. Por eso el Señor sale del Hades, vuelve a su cuerpo
y su cuerpo sin corrupción, su cuerpo incorruptible y ahora glorificado, es el que precisamente asciende al cielo al día 40. Vemos algo importante, que Jesús resucita el tercer día, y vemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, cuando se nos narra la resurrección de Lázaro, cuando Marta acompaña a Jesús al sepulcro y se rueda la piedra. Marta le dice a Jesús que ya el cadáver de su hermano ya huele feo, ya es el cuarto día. El cuarto día, Jesús resucita el tercer día, porque la tradición judía precisamente daba cuenta que la corrupción del cuerpo se daba a partir del cuarto día. Por eso el Señor resucita al día tercero y resucita su cuerpo sin corrupción. No dejarás a tu fiel conocer la corrupción. A partir de acá entonces vemos cómo esa participación de la resurrección del Señor se nos comparte precisamente por el Evangelio, que irradia, dice, la luz e irradia la inmortalidad para todos. Pues bien, nosotros creemos que luego de morir nos presentamos ante Dios para el juicio de ese momento, distinto al día final, al juicio final y universal, que se habla allí de la resurrección de la carne. Al momento de la muerte hay un encuentro con Dios para efectos de recibir ese juicio personal. Y ese juicio personal es al momento mismo de la muerte. Es decir, que el alma de la persona, en su momento, si ha creído en Cristo, si ha vivido la vida como Cristo ha pedido que se viva, con la fe en Él y construido sobre el cimiento que es Cristo, participará de esa vida al lado de Dios, de los santos, y pasará lo que dice el apóstol Pablo, que en ese momento el ser que goza de esa visión beatífica de Dios podrá ver tal cual Dios nos ve, nos mira. Por eso ahí es que hablamos nosotros de la comunión de los santos, porque la iglesia que ha triunfado, que vive y que goza de esa visión beatífica con Dios, también está en comunión con la iglesia militante, la iglesia que peregrina. Por eso unos con otros pedimos la intercesión del hermano, la intercesión del sacerdote, la intercesión del amigo. No estamos hablando de la mediación, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. El único que pagó el precio por tus pecados, por los míos, el único que me dio con su vida es Cristo, único mediador. Pero versículos antes de esa cita bíblica, que no la leen algunos, claramente se nos dice que es bueno, recomendable y grato interceder unos por otros, orar unos por otros. Esa es la intercesión. Cuando yo le digo a alguien, por favor, ora por mi madre que está enferma, el Señor ha dicho, donde dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, yo lo concedo. Entonces, pedirle a alguien que por favor lo acompañe con la oración, eso es grato, es bueno. Orar por un amigo que tiene una necesidad, eso es bueno. Pedirle a alguien que ore por tu amigo, eso es bueno. Y si es bueno entre nosotros, pecadores, carnales, pecadores, con cuánta mayor razón cuando participamos de la comunión con aquellos que ya gozan de la visión beatífica de Dios, que también pedimos que ellos se sumen a nuestras oraciones para elevarlas y llevarlas a Dios, a quien ellos ven. Tanto así que el libro del Apocalipsis claramente nos dice cómo las copas que tienen en las manos los santos son precisamente las copas que, llenas de las oraciones nuestras, son llevadas ante el trono del Cordero, ante Cristo. ¿Por qué? Porque interceden por la humanidad. Eso es lo que llamamos la comunión de los santos. Repito, muy distinto a lo que algunos creen hablar de que Dios es el único mediador y que entonces toda petición única y exclusivamente se le hace a Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el único mediador que pagó el precio de nuestro rescate con su vida. No lo ha hecho nadie más, fue el único que medió con su vida por nosotros. Distinta esa mediación, distinta a la intercesión, distinta al orar unos por otros, que lo podemos hacer entre los amigos, entre los hermanos, que es bueno y grato y que con mayor razón se puede hacer con la iglesia que milita, con la iglesia, triunfante, la iglesia que goza de la visión beatífica del Señor. Entonces tenemos como el hombre al morir
tiene ese encuentro personal y directo con Dios y gozará de la visión beatífica del Señor, o sin entrar a juzgar, que no me corresponde, el Señor sabrá también los casos en los cuales el ser humano que no ha construido sobre el cimiento de Cristo y que no ha profesado la fe en el Señor y que se ha apartado de lo que Dios ha pedido, exigido, habrá una separación eterna de esa alma respecto de Dios, que es lo que llamamos el infierno. Pero también existe un punto que no podríamos decir ni intermedio, ni podríamos hablar de que es una segunda oportunidad. No, simplemente que las Escrituras claramente nos dicen que nada manchado entrará a ver a Dios, que nadie sin santidad gozará de la visión beatífica de Dios. Esto quiere decir entonces que una persona que muere con un pecado que no es de muerte, como dice el apóstol San Juan en su primera carta en el capítulo 5, que dice hay unos pecados que son de muerte y hay pecados que no causan la muerte. Entonces, estas personas que fallecen y que han cometido algún pecado que no es de muerte, podrán en este momento pasar en lo que conocemos como el purgatorio, que ya explico con claridad qué es, porque algunos entienden equivocadamente esto, que es absolutamente bíblico. Lo que se habla del purgatorio no es cosa distinta a lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Corintios, en el versículo 13 en adelante. Ahí vemos cómo San Pablo habla de construir sobre el cimiento que es Cristo. Dice, aquel que ha construido sobre el cimiento que es Cristo ha podido construir con oro, con plata, con bronce, con paja, con heno, con madera, con lo que haya construido su vida. Al final, su obra, sobre la que construyó, su obra, aquel día, dirá él, o sea, el día de su muerte, esa obra será abrazada por Dios, esa obra será tomada por Dios, y dice, si resiste, recibirá su recompensa, es decir, gozará de la visión eterna de Dios, gozará del cielo. Pero dice, si la obra de esa persona es abrazada, y esa obra que es abrazada por Dios, por su poder en el momento del juicio, dice, esa persona sufrirá daño, se salvará, dice, se salvará, pero sufrirá daño como quien pasa por el fuego. Ese daño, ese pasar por el fuego, es lo que entendemos como el momento en que la persona purga su obra y le permite entonces el acceso a la visión beatífica de Dios. Nosotros los católicos oramos por las personas que fallecen y que están en ese proceso de purgar, se salvarán, dice San Pablo, pero como quien pasa por el fuego. Ese pasar por el fuego, que no sabemos cuánto tiempo sea o cuánto sea, ese pasar por el fuego es por el que oramos por ese difunto que ha fallecido, manchado, pero con un pecado que no causa la muerte. Y entonces, sabiendo eso, oramos por esa alma. Vemos cómo, por ejemplo, en los macabeos esta práctica era loable de los antiguos del pueblo judío. No voy a hablar acá de la canonicidad del texto y demás. Los que no asuman este texto, que obviamente es palabra de Dios, y no asuman los macabeos, el libro de los macabeos como palabra de Dios, pues lo podrán entender por lo menos como una práctica loable, de incluso de la antigua alianza, en la cual se oraba por los difuntos. En el capítulo 12 de la segunda carta, del segundo libro de los macabeos, desde el capítulo 40 en adelante. Vemos entonces cómo esa práctica de orar por los difuntos. Pero también vemos que San Pablo hace algo muy parecido, y San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 29, San Pablo allí nos va a hablar de una práctica muy común en la iglesia primitiva. ¿Qué hacían? Los cristianos se bautizaban por los muertos, los familiares que habían fallecido y de los cuales se temía que de pronto su obra no había llegado a la perfección para poder abrazar
la visión beatífica de Cristo. Dice San Pablo en ese capítulo, dice, si no creyéramos en que se resucitara de entre los muertos y que la resurrección es una verdad, si eso no fuera cierto, entonces ¿qué sentido tiene que nos bauticemos por los muertos? Porque nos bautizamos por los muertos. Algunas personas en su bautismo, en su propio bautismo, ofrecen plegarias y súplicas por muertos, por el ánimo de que estos muertos, o con el ánimo de que estos muertos alcancen la misericordia de Dios. También el apóstol San Pablo, en la carta a Timoteo, cuando ora por Onefícero, creo que es el nombre, no me sale bien el nombre de este personaje, pero lo vemos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 16, vemos cómo el apóstol San Pablo ora por esta persona. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo que alcance la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Dice que si bien lo había apoyado en Roma y demás, hace oración para que alcance la misericordia del Señor y goce, dice él, que disfrute de esa misericordia que Dios tiene preparados para todos, para los suyos. Entonces, básicamente, esa es la doctrina, y vemos también cómo en el capítulo 5 de Mateo, encontramos en el verso 25, cómo allí el Señor pone una comparación muy interesante, cuando explicando la ley, habla de que alguien llega a ser juzgado y es mandado por el juez que lo representa a él a la cárcel. Le dice, te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. No saldrás de ahí hasta que hayas pagado. O sea, va a salir, por supuesto, pero hasta que no haya pagado el último céntimo. Eso es ese fuego abrasador, ese poner la obra en el fuego, que después de la muerte habla San Pablo, causará daño, pero se salvará. Dice, pero él se salvará. Pero él, su obra sufrirá daño, pero él se salvará. Su obra, su alma, dice él, poniendo esa comparación, ¿no? de que es lo que nosotros llamamos purgatorio. Usted llámele el nombre que quiera. Llámele el nombre que quiera, si no dice que ahí en la Biblia dice purgatorio, no, decimos eso porque hablamos de purgar, y por eso es esta doctrina ciertamente mantenida a lo largo de los siglos, desde que Cristo mismo funda su iglesia, y vemos el ejemplo de San Pablo, la razón por la cual se bautizaban incluso por los muertos, diciendo él, si no resucitáramos, si no creyéramos en la resurrección, ¿para qué entonces nos bautizamos por los muertos? Nos bautizamos por los muertos porque sabemos y creemos en la resurrección. Bueno, esto era lo que había para compartir por hoy, y pedimos a Dios que el día que estemos frente a frente con Él, tenga misericordia de nosotros, de nuestra vida, y que nos dé también esa gracia de compartir y de vivir en su reino con los nuestros y con las personas que amamos. Muchas gracias.